Hola, es un placer que nos estén viendo. En este espacio hablaremos de las fake news. Somos CIS Combustible y estamos conformados por mi persona, Ana María García, Juan Pablo Marín, Juan Camilo Soto y Santiago Vallejo. ¿A quién no le ha llegado una cadena de WhatsApp informando de que el coronavirus es un invento del gobierno para controlarnos e instaurar un nuevo orden mundial? Uy, cierto. Mi tía me mantiene mandando noticias así todos los benditos días. Yo ya estoy muy cansado. Yo ya no sé si creerle o si no. tranquilo, yo sé cómo ayudarle. Primero debemos saber qué son las fake news, pues estas son noticias falsas que recorren la red en busca de personas que creen con facilidad, a lo ganso ciego, esperando a que les den clic y apenas vean un título atractivo, lo compartan a cuanto contacto tengan, generando desinformación colectiva entre las personas. Además, al compartir este tipo de noticias en grupos, se crean las famosísimas cadenas de WhatsApp, lo que conlleva que éstas tapen las verdaderas e importantes noticias que tienen como fin informar. ¿Sí o no, Ana? Claro que sí. Miremos este caso, por ejemplo, lo que sucedió en Armenia. Se dio a conocer que en un club nocturno muy popular de la región, las personas que hubiesen asistido los últimos 14 días debían ir al hospital por un posible brote de COVID-19, lo que terminó siendo falso y causando pánico en los habitantes. Mientras que por otro lado, unos militares las tiraron de mandamases y abusaron de una menor perteneciente a la comunidad en Verachami, en Pueblo Rico, Risaralda. Soto, ¿vos te enteraste de esto? No, ¿vos crees? Eso sí nadie lo comparte. Pero ¿por qué serán que salen tantas noticias falsas? Porque se difunden más rápidos que las reales. ¿Cómo puede la mentira, el engaño y la manipulación impactar nuestra vida? Y finalmente me pregunto cómo podemos combatir este tipo de noticias. Esto sucede debido al sesgo de confirmación, y es que estamos predispuestos ante las noticias si tenemos un prejuicio frente a algo. Como por ejemplo, si nosotros teníamos un pensamiento sobre los chinos, que siempre han querido manipular el mundo, cuando leas el titular diciendo que China creó el coronavirus en un laboratorio, tu mente al instante dirá como, lo sabía, esos chinos cochinos solo hacen el mal. Por supuesto. Además, este tipo de noticias juegan con nuestras emociones, tratándolas de manipular a través del concepto de posverdad y disonancias cognitivas. Y lo que permiten es que las personas compartan compulsivamente noticias sin ningún tipo de fundamento. Muy cierto, y de allí surge la pregunta, ¿cómo las podemos combatir? Primero debemos preguntarle a la tía, ¿de dónde la sacó? Si se la mandó el sobrino del carnicero de la esquina, pues no se fíe, puede ser mentira. También podemos buscar en las fuentes de página. Si solamente lo llevan a un enlace que no funciona, puede ser mentira. Si la noticia la dice alguien por redes sociales y el autor no está verificado, debemos dudar, puede ser mentira. Además, es importante revisar si las páginas verifican los conocimientos sobre el tema y ver si las fechas concuerdan con lo que se dice. Yo pienso que ustedes tienen razón. Ahora que lo pienso, hacer esas búsquedas no nos tardarían más de 5 minutos. Y es la única forma de detener la infodemia que estamos viviendo, entre otras cosas por el coronavirus. Vamos a ver algunos de esos ejemplos que seguramente todos escuchamos, y con su popularidad nos puso a buscar pelos en lugares descabellados. Para ello, nos dirigimos a la central de Cisco News. Miremos este caso que sucedió el 24 de marzo, cuando cientos de venezolanos recibieron el mensaje en los cuales se les decía que la alcaldía estaría dando unos subsidios para estos tiempos de confinamiento. Esto muchos lo creyeron y se generó una aglomeración en el centro administrativo ubicado en la Alpujarra, la cual tuvo que ser controlada. O también los supuestos mercados que estaban regalando en Medellín, los supermercados de Uno, Ara y Justo y Bueno, información que fue transmitida por medio de cadenas de WhatsApp. El secretario de Gobierno de Medellín catalogó esto como un delito que juega con las necesidades de la población, al igual que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que pidió a la gente no creer en este tipo de información falsa. Y por último, una de las más virales, la del pelo en la Biblia.
El mensaje fue transmitido por Paola Aristizábal, reconocida como influencer colombiana a través de su cuenta de Instagram. Hablaba de cómo había encontrado la cura del coronavirus dentro de la Biblia e indicaba que las personas seguidoras del catolicismo debían buscar un pelito justo en la mitad de esta, pues este pelito sería la cura del coronavirus. Esto es preocupante y juntos debemos luchar contra la infodemia, ya que solo en Twitter las fake news tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas. Además, las personas mayores a 65 años son más susceptibles a compartir este tipo de noticias, así que ayudémoslos y preguntémosle de dónde sacan dichas noticias. Eso es todo por el noticiero de hoy. Espero encontrarnos en un próximo Siscon Fake News. Como vemos en los casos anteriores, hubo muchas personas afectadas, pues se jugó con las ilusiones y necesidades de ellos, además de que se puso en riesgo su salud, ya que se causaron aglomeraciones en medio de la pandemia. ¡Oh! Es increíble cómo una mentira puede llegar tan lejos. Ahora, los invitamos a nuestro centro de análisis e investigación para conocer un poco más de los datos que nos ayudan a entender por qué se da el impacto masivo de las fake news. Para entender mejor la dimensión que tienen las noticias falsas, en la actualidad decidimos mostrarles este gráfico. Como muestra este estudio del 2018, elaborado Estudios de Comunicación, a lo largo de distintos países, la mayoría de noticias falsas generan un impacto en la reputación de una organización, pero también estas tienen un fuerte impacto en causar sufrimiento y en afectar la reputación personal. Esto se deriva en muchas consecuencias negativas, pues por una noticia falsa hay muchas personas perjudicadas, por lo que la ciudadanía debe ser cuidadosa con el contenido que comparte, y antes de hacerlo preguntarse a sí mismo, ¿cómo esto puede afectar a alguien? En este otro gráfico elaborado por el mismo estudio podemos visualizar, según la ocupación de las personas, las razones por las que creen que se generan las noticias falsas. Y es que, como se evidencia, uno de los indicadores más altos es para perjudicar la imagen o reputación de las personas, lo que contrasta el impacto de este tipo de noticias que vimos en el gráfico anterior. Para expandir un poco más la información, según un estudio hecho por el Tecnológico de Antioquia, se encontró tanto en estudiantes como profesores que casi la mitad de las veces solo se ojea la noticia y en muy pocas ocasiones se contrasta con otras fuentes. Esto causa que las personas se queden con información a medias y no entiendan el trasfondo ni a totalidad la información recibida. En este gráfico sobre hábitos de consumo se encontró que un 9,89% de estudiantes, cuando encuentran una noticia que les llama la atención, solo leen el título. Y en algunos casos también se encontró que llegan a compartirla solo por un titular. Es importante considerar que psicológicamente este fenómeno de las noticias falsas tiene su explicación. Surge la pregunta, ¿por qué nos las creemos? ¿Por qué estas se difunden más rápidas que las reales? Y es que, ¿cómo puede la mentira, el engaño y la manipulación impactar nuestra vida? Bueno, la creencia sobre las noticias falsas en el campo de la sociología se ha relacionado fuertemente con el concepto de la posverdad y las disonancias cognitivas planteadas por Leon Festinger, para lo que se explica como el uso de elementos de la realidad y la aplicación a nuestras emociones, ya sea por medio de miedo, deseo o confusión, nos llevan a tener reacciones y a creer muchas veces en estas noticias. Me sorprende ver cómo algo que parece tan inofensivo como esas cadenas que mandan mis tías puede causar algo tan grande, pues me doy cuenta que es responsabilidad tanto de quienes la comparten como de aquellos que se la creen y hacen algo respecto a lo que allí se dice. Compartiré esos datos a mis tías para que tengan más cuidado con lo que envían. Y las invitaré a que se pregunten qué impacto podría tener esa noticia, si hay más fuentes con las que se pueda verificar y que revisen si es una entidad oficial o algo confiable. Estoy de acuerdo contigo, es el momento de tomar acción contra la desinformación tan común en este tiempo. Hasta luego. Esto fue Siscombustible mostrándole lo más peligroso de las fake news. Esperamos que se comprometan a buscar siempre la verdad,
Adiós y Shaolin Penguin.